Imaginemos un mundo en el que un simple paso en la tierra de otra persona puede intensificar un conflicto de siglos, donde el nombre de un pueblo provoca risa, odio y hasta repulsión, y donde la historia de una antigua división aún resuena en cada gesto y palabra. Esta es la historia de un pueblo rechazado, ignorado y a menudo invisible a los ojos de los demás. Eran los samaritanos. ¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse por qué, a mediados del primer siglo, los samaritanos eran vistos con tanto desprecio por los judíos? ¿A qué se debe esta animosidad? Y lo que es más importante, ¿qué podemos aprender de esta historia de separación y finalmente de reconciliación? La respuesta comienza mucho antes de que Jesús llegara, mucho antes de las lecciones sobre el amor al prójimo que Él nos dio. Comienza con una división política y religiosa que ocurrió cientos de años antes, poco después de la muerte de uno de los más grandes reyes de Israel, Salomón. Si este mensaje te conmovió, asegúrate de dejar tu me gusta y compartir en los comentarios lo que más impactó tu visión sobre la inclusión. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos que seguirán desafiándote a vivir de una manera más amorosa e inclusiva. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel fue dividido. El norte formó el reino de Israel, con Samaria como su capital, mientras que el sur conservó el linaje de David, con Judá y Jerusalén como su centro espiritual. Este cisma no solo fue político, sino también religioso, y aquí es donde la historia se complica. Con el tiempo, el reino del norte comenzó a adoptar prácticas religiosas alternativas, muy alejadas de las tradiciones puras de Jerusalén. El rey Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar, construyó altares en Betel y Dan, distorsionando el culto original y mezclándolo con influencias paganas. Las alianzas con pueblos extranjeros se intensificaron, creando una mezcla de culturas y prácticas religiosas que a los ojos de los judíos del sur eran una afrenta al verdadero culto a Dios. En el año 722 a.C., los asirios conquistaron el reino del norte y para asegurarse de que el pueblo de Israel nunca más se rebelara, llevaron al exilio a las 10 tribus del norte y trajeron extranjeros para habitar la tierra. La mezcla de los israelitas restantes con estos pueblos dio origen a los samaritanos, un pueblo visto por los judíos como impuro, ya que habían adoptado prácticas religiosas híbridas, mezclando el culto a Dios con cultos paganos. Ahora, imagínese ser parte de un pueblo que es considerado impuro por otros. No era solo el nombre de los samaritanos lo que los aislaba, sino también su identidad religiosa y cultural. Se convirtieron en los otros para los judíos, un recordatorio de una traición espiritual y política que se remontaba a la división del reino. Durante siglos, este rechazo perduró, hasta el momento en que sucedió algo extraordinario, algo que desafiaría las normas, derribaría barreras y nos daría una poderosa lección sobre la humanidad y la misericordia de Dios. Y esa historia no comienza con una guerra, sino con una simple pregunta: ¿quién es mi prójimo? Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué pasaría si fuera posible que aquel a quien más despreciabas fuera tu Salvador? Esta es la paradoja que se desarrollará cuando Jesús entre en la historia de los samaritanos. La historia de los samaritanos es más que una secuencia de acontecimientos históricos. Está marcada por un profundo conflicto que se extiende por siglos. Para entender cómo los samaritanos se convirtieron en enemigos jurados de los judíos, es necesario retroceder en el tiempo a la división del reino de Israel, un evento que cambió la historia de toda la nación. Después de la muerte del rey Salomón, en el año 931 a.C., el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte con su capital en Samaria y el reino del sur con Jerusalén como su capital. La división no fue solo política,
también tenía una importante dimensión religiosa. El reino del norte, liderado inicialmente por Jeroboam, tomó un camino diferente al reino del sur. Mientras Judá permaneció fiel al templo de Jerusalén y al linaje de David, Israel en el norte se apartó de las tradiciones originales. Jeroboam, temiendo que su pueblo regresara a Jerusalén para adorar, decidió crear lugares alternativos de culto. Construyó altares en Betel y Dan y colocó becerros de oro para que la gente los adorara. Este fue el comienzo de un proceso que llevó a la formación de una religión híbrida que mezclaba el culto a Dios con prácticas paganas, algo que los judíos de Judá veían como una gran herejía. El reino del norte estuvo constantemente marcado por la inestabilidad. Israel tuvo una serie de reyes impíos, muchos de los cuales se alejaron aún más de Dios al practicar la idolatría. Este distanciamiento llevó a una caída espiritual y moral, que finalmente resultó en la caída del reino. En el año 722 a.C., los asirios invadieron Israel, destruyeron la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, y llevaron a la mayoría de la población al exilio. Solo los más pobres y débiles se quedaron atrás. Pero la destrucción del reino del norte no fue el final de la historia de los samaritanos. Los asirios, para prevenir futuras revueltas, trajeron a otros pueblos del imperio para repoblar la región de Samaria. Los babilonios, los cutitas y otros pueblos paganos se asentaron allí, trayendo consigo sus propias religiones y prácticas culturales. Estos nuevos habitantes comenzaron a mezclarse con el resto de los israelitas, creando un nuevo pueblo, con una identidad religiosa y cultural única. A este nuevo grupo se le llamó los samaritanos. Los samaritanos aceptaban parte de la ley de Moisés, pero no seguían todas las sagradas escrituras que los judíos de Judá respetaban. Rechazaron a los profetas y a los otros libros de la Biblia hebrea, adoptando solo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, como su base religiosa. Esta diferencia religiosa fue uno de los puntos centrales que llevó a la hostilidad entre judíos y samaritanos. Con el tiempo, los samaritanos continuaron viviendo en Samaria, y sus prácticas religiosas sincréticas se hicieron aún más pronunciadas. Crearon una fuerte identidad propia. Pero los judíos de Judá nunca los aceptaron, considerándolos como un pueblo impuro, resultado de una mezcla de razas y religiones. El rechazo fue tan intenso que durante muchos siglos los samaritanos fueron vistos como enemigos de los judíos. La historia de los samaritanos y su rechazo por parte de los judíos es una reflexión sobre cómo las divisiones religiosas y culturales pueden crear barreras difíciles de superar. Aunque las circunstancias han cambiado, las tensiones entre los diferentes grupos siguen existiendo hoy en día. Los grupos religiosos y étnicos siguen siendo objeto de marginación, como en el caso de muchas minorías en regiones de Oriente Medio y África. La historia de los samaritanos nos recuerda cómo la exclusión y los prejuicios pueden transmitirse de generación en generación, creando profundas divisiones que solo se pueden sanar con comprensión, aceptación y, sobre todo, amor. Esta división histórica entre judíos y samaritanos tuvo un impacto duradero. La religión y la cultura de ambos grupos eran radicalmente diferentes, y estas diferencias alimentaron un ciclo de hostilidad que, durante muchos siglos, pareció inmutable. Pero, ¿qué pasaría si alguien desafiara esta separación? La respuesta vendría con la llegada de Jesús, quien no solo derribaría estas barreras, sino que también cambiaría para siempre la forma en que las personas se veían entre sí, independientemente de su origen o creencia. En el corazón de la historia de los samaritanos hay un giro notable, una transformación que desafía las convenciones de su tiempo y redefine el significado del amor y la inclusión.
Para comprender la profundidad de este cambio, necesitamos examinar el segundo gran tema que emerge de esta narración: la trascendencia de las barreras sociales y religiosas que trajo Jesús. Cuando Jesús apareció en escena, no solo desafió las normas religiosas de los judíos, sino que también subvirtió las expectativas de cómo se debía tratar a los demás. La rivalidad entre judíos y samaritanos era algo tan arraigado y visceral que nadie podía imaginar que un judío se acercaría a un samaritano de manera amistosa, y mucho menos trataría a un samaritano con respeto. Jesús hizo precisamente eso. Rompió las barreras culturales y religiosas que definían la relación entre estos dos pueblos. Lo que los judíos veían como impureza, Jesús lo vio como una oportunidad para enseñar algo mucho más profundo. El amor al prójimo no tiene límites. Enseñó no solo a amar a los que son como nosotros, sino a ampliar el concepto de prójimo para incluir incluso a los que consideramos enemigos. La historia más emblemática de esta transformación es, sin duda, la parábola del buen samaritano, recogida en el Evangelio de Lucas. En esta parábola Jesús se enfrenta directamente a la idea prejuiciosa de quién es digno de amor y compasión. La parábola cuenta la historia de un hombre judío que es atacado por ladrones, golpeado y abandonado a un lado del camino. Por allí pasan tres hombres: un sacerdote judío, un levita, también judío, y un samaritano. El sacerdote y el levita, ambos respetados figuras religiosas, ignoran al hombre herido y siguen su camino. Pero el samaritano, alguien que debería ser visto como un enemigo, se acerca, ofrece ayuda, atiende las heridas del hombre y lo lleva a un lugar seguro. Al contar esta historia, Jesús desafió una noción profundamente arraigada. Los judíos pensaban que la compasión estaba reservada para los miembros de su propio grupo, pero Jesús demostró que la verdadera bondad trasciende cualquier barrera cultural o religiosa. El samaritano fue el héroe de la historia, no solo por su buena acción, sino porque fue capaz de ver más allá de las divisiones y actuar humanamente. Esta parábola ilustra el concepto central de la enseñanza de Jesús. El amor al prójimo es incondicional. Jesús no está diciendo que simplemente debemos amar a las personas que son como nosotros, sino que debemos extender nuestro amor, nuestra compasión y nuestra ayuda a todos, independientemente de su religión, etnia o estatus social. Rompe con los límites impuestos por la sociedad y nos llama a crear una comunidad basada en la empatía y el cuidado mutuo, sin distinciones. Otro momento poderoso de esta transformación ocurre en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Para comprender la importancia de este encuentro, necesitamos comprender el contexto social de la época. Un judío nunca hablaría con un samaritano, y mucho menos con una mujer samaritana. La segregación social era fuerte, y las mujeres, especialmente las de origen samaritano, eran vistas como menos dignas de un diálogo respetuoso. Sin embargo, Jesús no solo habla a la mujer, sino que también le ofrece algo que trasciende cualquier bien material: el agua viva, símbolo de salvación y transformación espiritual. Él revela su conocimiento de su vida sin juzgarla y ofrece una oportunidad para el cambio y la renovación. Este diálogo va mucho más allá del simple intercambio de palabras. Demuestra la voluntad de Jesús de derribar las barreras sociales y religiosas para llegar y transformar las vidas de las personas marginadas. El hecho de que Jesús eligiera a una mujer samaritana como vehículo para publicitar su identidad como el Mesías también es profundamente significativo. En una época en la que las mujeres eran despreciadas, Él las incluyó en su ministerio, dándoles voz y dignidad.
Y la mujer samaritana, después de tener esta experiencia transformadora, va a su ciudad y se convierte en una de las primeras misioneras, difundiendo la palabra de Jesús. Hoy, las lecciones de Jesús sobre el amor y la inclusión son más relevantes que nunca. En un mundo marcado por profundas divisiones, ya sean religiosas, étnicas, políticas o sociales, el mensaje de Jesús de amar a los demás sigue siendo un desafío poderoso y oportuno. Nos enseña que debemos mirar más allá de las barreras creadas por la sociedad y ver el valor humano en todos, incluso en aquellos que son diferentes a nosotros. En muchas partes del mundo, los samaritanos modernos pueden compararse con minorías marginadas, como refugiados, inmigrantes, o incluso grupos religiosos y culturales con los que la sociedad en general tiene dificultades para relacionarse. La historia de Jesús nos desafía a mirar a estas personas con los ojos de la misericordia y a extender nuestra mano amiga, tal como lo hizo el buen samaritano. Después de todo, amar al prójimo significa esencialmente abrazar a aquellos que a menudo son vistos como los otros, los marginados. Si has estado siguiendo hasta ahora, disfruta de este video y suscríbete para recibir más contenido inspirador. Comparte en los comentarios cómo has visto la inclusión en tu vida y cómo Jesús nos enseña a mirar a los demás con compasión. Jesús no solo desafió las barreras entre judíos y samaritanos durante su vida, sino que su impacto perdura hasta el día de hoy, enseñándonos la importancia de la inclusión, el perdón y la reconciliación en un mundo a menudo dividido. El tercer y último gran tema que emerge de esta narración es la continuidad del legado de Jesús y su mensaje radical de amor que tiende puentes entre divisiones. Cuando Jesús interactuó con los samaritanos, no solo sanó una división histórica entre dos grupos, sino que también sentó las bases para un cambio duradero en la forma en que las sociedades podían manejar las diferencias y los conflictos. Su mensaje era una visión radical para su tiempo. No hay exclusiones en el reino de Dios. Después de su muerte y resurrección, los discípulos de Jesús continuaron con esta misión de inclusión. Uno de los primeros momentos significativos en la difusión de su mensaje, más allá de los judíos, ocurrió cuando Felipe, uno de los seguidores de Jesús, predicó en Samaria. Este acontecimiento, relatado en el libro de los Hechos, mostró que el mensaje de Jesús no estaba destinado a una sola etnia o grupo religioso, sino a todas las personas. El impacto de la transformación de Jesús no se limitó a su tiempo. Su enfoque inclusivo se extendió, alterando por completo la dinámica entre judíos y samaritanos. Aunque, durante la época de Jesús, muchos judíos todavía miraban a los samaritanos con desprecio, la aceptación de los samaritanos como parte de la comunidad cristiana se convirtió en uno de los mayores testimonios del poder de su mensaje. Después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesús, el cristianismo comenzó a extenderse entre los samaritanos. Este acontecimiento no solo confirmó la universalidad del Evangelio, sino que también fue un paso importante en el restablecimiento de la unidad entre los dos pueblos que habían estado separados por siglos de hostilidad. La conversión de los samaritanos al cristianismo fue una poderosa afirmación de que en Cristo ya no hay judío ni samaritano, ni hombre ni mujer, todos son uno. Si bien el cristianismo ha abrazado la inclusión de los samaritanos, la narrativa histórica de cómo las comunidades de fe han llegado a ver las diferencias étnicas y religiosas aún no se ha profundizado. Según los estudios actuales sobre el cristianismo primitivo, las tensiones entre los seguidores de Jesús y otras religiones solo comenzaron a resolverse de manera más concreta después de los concilios cristianos del siglo IV,
cuando se trató de establecer una identidad universal para la fe cristiana. El mensaje de Jesús, cuando se aplica al mundo moderno, sigue siendo crucial. Vivimos en una época en la que las divisiones sociales, políticas, religiosas y culturales siguen estando muy presentes. Como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, extendiendo la inclusión y el amor a todas las personas, sin importar su origen o estatus social. En muchas partes del mundo, las divisiones entre los diferentes grupos religiosos y étnicos siguen siendo dolorosamente visibles. El Oriente Medio, por ejemplo, sigue siendo un lugar de intensos conflictos entre diferentes facciones religiosas, en los que cada grupo trata de afirmar su identidad y la superioridad de su fe. Las enseñanzas de Jesús, sin embargo, ofrecen una alternativa. En lugar de vivir sobre la base del odio y la segregación, nos enseña a ver al otro como nuestro prójimo, desafiando los prejuicios que creamos. Pero la tarea de reconciliar estas divisiones no es fácil. Requiere compromiso, perdón y, sobre todo, acciones concretas. Esto se refleja en las comunidades que buscan vivir los principios de Jesús, trabajando por la paz, la justicia y la unidad, especialmente en lugares de gran tensión, como en áreas de conflicto religioso. El legado de Jesús está vivo hoy en las manos de aquellos que trabajan para derribar las barreras que el mundo trata de poner entre las personas. El tema del perdón es central en el mensaje de Jesús. Él nos llama no solo a amar a aquellos que amamos, sino también a perdonar a nuestros enemigos, incluyendo a aquellos que históricamente nos han hecho daño. En un mundo donde el resentimiento y la venganza a menudo parecen las respuestas más naturales, el mensaje de Jesús ofrece una alternativa profundamente revolucionaria. El perdón es la clave para la verdadera paz. Al perdonar, podemos liberarnos de las cadenas del odio y la venganza y, al hacerlo, dejamos espacio para la reconciliación y la curación. Esto no significa ignorar las injusticias o errores cometidos, sino liberarse del peso del dolor y dar la oportunidad de transformación. El perdón es un elemento crucial de inclusión, ya que permite que las heridas del pasado sanen, dando un nuevo comienzo. Hoy en día, la división entre diferentes grupos sigue siendo una realidad muy presente. Las relaciones humanas siguen estando marcadas por polarizaciones religiosas, políticas y sociales, en las que la idea de nosotros contra ellos sigue siendo un obstáculo para una verdadera comprensión y convivencia. Jesús, sin embargo, no solo desafió esta mentalidad en su día, sino que también nos dejó un legado de unidad que se puede aplicar profundamente a los problemas del mundo moderno. El mundo contemporáneo, a pesar de tantos avances tecnológicos y sociales, todavía se enfrenta a barreras creadas por prejuicios y divisiones. Ya sea a nivel religioso, étnico o político, las personas continúan separándose en base a diferencias que a menudo son más construidas que reales. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús nos llaman a una unidad radical que va más allá de la simple convivencia tolerante, a un modelo de vida en el que el amor al prójimo es la base de todas las acciones. La división religiosa, por ejemplo, ha sido una fuente constante de conflictos a lo largo de la historia. Las creencias de los diferentes pueblos a menudo generan fricciones y a menudo el otro es visto como un enemigo o una amenaza. Pero la lección de Jesús sobre la importancia de amar sin distinción abre un camino hacia la reconciliación. Él ha demostrado con sus palabras y acciones que no hay límites para el amor de Dios y que cada ser humano, independientemente de su fe o antecedentes, es digno de esta compasión. La sociedad contemporánea puede reflejar este ejemplo. En lugar de aferrarse a las diferencias, es posible y necesario encontrar puntos en común, valorando las riquezas que cada cultura, religión o perspectiva puede ofrecer.
El amor al prójimo, como enseñó Jesús, es la clave para superar las barreras que aún existen entre los diferentes grupos. Pero para que esto suceda, uno no solo debe aceptar al otro, sino también comprender las luchas y los desafíos que enfrentan, tal como lo hizo Jesús cuando se acercó a los samaritanos, a las mujeres marginadas y a otras personas excluidas de su tiempo. El peligro de la exclusión en el mundo contemporáneo. A pesar de que la sociedad moderna es más abierta que nunca, el riesgo de exclusión sigue siendo una amenaza constante. Las minorías, ya sean religiosas, étnicas o culturales, siguen siendo marginadas en diversas partes del mundo. La discriminación y los prejuicios, aunque han sido impugnados por la legislación y los movimientos sociales, siguen estando alimentados por estereotipos y temores infundados. La exclusión de cualquier grupo, ya sea por el color de la piel, la religión o la orientación, va en contra de los principios que Jesús defendió. El ejemplo de Jesús nos desafía a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos cuando nos enfrentamos a alguien que es diferente a nosotros? Lo que vemos es que, muchas veces, nuestras respuestas están moldeadas por la sociedad, los medios de comunicación o el discurso de odio que nos rodea. Pero las enseñanzas de Cristo llaman a todos a rechazar estas influencias y a adoptar una postura de verdadera inclusión que busca el bienestar de todos, sin excepción. En lugar de refugiarnos en círculos de seguridad, donde todos piensan y actúan de la misma manera, el mensaje de Jesús nos invita a abrir nuestros corazones a los marginados, como lo hizo con los samaritanos, las mujeres y otros grupos de su tiempo. Nunca evitó el encuentro con aquellos que la sociedad consideraba impuros o menos dignos. Y la unidad que promovió va más allá de los límites de la época y llega hasta nosotros. El mundo de hoy exige una nueva forma de liderazgo, un liderazgo que se base en los principios de empatía, aceptación y bienvenida. Las empresas, las organizaciones, los gobiernos y las instituciones religiosas están empezando a darse cuenta de que la diversidad no es un obstáculo, sino una riqueza que, si se utiliza bien, puede transformar la sociedad para mejor. Este es el poder de la inclusión. Cuando se escuchan todas las voces, se extienden todas las manos y todos son bienvenidos. La sociedad en su conjunto crece y se fortalece. Los cristianos están llamados a ser agentes de esta transformación. El ejemplo de Jesús, que acogió a los excluidos y enseñó el amor incondicional, debe servir de modelo para la acción de todos los que siguen sus enseñanzas. En un mundo donde el odio y la intolerancia a menudo toman la delantera, la respuesta de Cristo sigue siendo la compasión, la paz y la unidad. Como discípulos, no podemos contentarnos solo con la tolerancia. Debemos buscar la verdadera unidad que nace de la comprensión y del amor genuino por los demás. Aunque los esfuerzos por la inclusión están en curso, las estadísticas siguen mostrando un alto nivel de exclusión social y sesgos sistémicos en varias sociedades. Según datos de la ONU, más de 1.000 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema, a menudo marginadas por factores como la etnia, el género o la condición social. La verdadera inclusión, tal como la propuso Jesús, no es solo una cuestión de aceptación superficial, sino un esfuerzo activo para restaurar la dignidad y garantizar la igualdad de oportunidades para todos. La historia de los samaritanos y su relación con los judíos no es solo una narración antigua, refleja una realidad a la que todavía nos enfrentamos hoy en día. Las divisiones que surgen entre grupos basadas en diferencias culturales, religiosas y sociales. Cuando miramos el ejemplo de Jesús, vemos que Él desafió estas barreras y nos enseñó que en Dios no hay fronteras entre los seres humanos. Durante su ministerio,
Jesús no solo predicó sobre el amor al prójimo, sino que vivió ese amor de una manera práctica. Al acercarse a los samaritanos, a las mujeres marginadas y a las personas marginadas de la sociedad, demostró que nadie está excluido del amor de Dios. No se trataba de un simple gesto de amabilidad, fue un movimiento radical que reconfiguró la forma en que las personas se veían entre sí. Jesús nos mostró que la verdadera comunidad no solo está formada por aquellos que se parecen a nosotros o comparten la misma fe, sino por todos los que en su humanidad tienen derecho a la compasión y al cuidado. Su interacción con los samaritanos, en particular, fue un cambio de paradigma. No solo rechazó las normas de la época, sino que también creó un espacio donde la unidad y el amor superaron la división y los prejuicios. Hoy, el mismo mensaje de Jesús es un llamado a derribar los muros que aún nos separan. En un mundo donde el conflicto y la división continúan destrozando a las personas, es nuestra responsabilidad actuar según el ejemplo de Cristo. No se trata solo de aceptar a los demás, sino de buscar activamente el bienestar de aquellos que están marginados y garantizar que nadie se quede atrás. Así que la pregunta que queda es simple: ¿cómo se está practicando esta inclusión? ¿Cómo puedes, en tu vida cotidiana, derribar barreras y llegar a aquellos que la sociedad a menudo ignora? No se trata solo de ser tolerante, sino de ser proactivo en el amor, mirando a los demás con los ojos de Cristo. La historia de los samaritanos nos enseña que todos somos dignos de amor y respeto, y que los desafíos más grandes se pueden superar cuando elegimos ver al otro con compasión. Que nosotros, cada uno de nosotros, seamos el cambio que queremos ver en el mundo, viviendo de maneras que traigan unidad, sanación y comprensión donde antes había divisiones. El legado de Jesús es claro: ya no hay otros cuando se trata de amor. Todos son dignos de ser amados. Deja que este sea tu desafío diario: transformar el mundo que te rodea con el poder del amor y la inclusión. Ahora que conoces el impacto de practicar la inclusión y el amor por los demás, dale me gusta, suscríbete y comparte en los comentarios cómo aplicarás estas enseñanzas en tu vida diaria. No te pierdas el siguiente video y continúa con nosotros en este viaje de transformación.